Recuerdo que muchos me dijeron que era imposible, pero en 2022 las cartas hablaron y Argentina fue campeón. Hoy el destino me vuelve a convocar. ¿Qué pasó en ese Qatar 2022? Algo que nunca les conté, sí se los adelanté a muchos en los videos. Para mí no solamente fue un campeonato de fútbol, se movieron muchas energías, ocurrieron cosas inexplicables, heroicas, hubo enfrentamientos a nivel esotérico, a mi modo de ver, hubo una participación inesperada con un tema frívolo. ¿Cómo llegué a verme involucrado en ese Mundial Qatar 2022? Yo no tenía canal, tenía una página de Instagram y en el Instagram me contactó un chico que estudiaba periodismo deportivo. Les quiero contar esto porque nunca se los conté, para que vieran lo que son las casualidades, no tan casualidades. Ese chico me contacta, me dice ser estudiante de River Plate, justamente, muchos saben que yo pertenezco a Boca Juniors, pero bueno, era un estudiante y me pidió ayuda, me dijo que estaba haciendo un trabajo sobre el Mundial, ya que River, bueno, debe tener una parte deportiva, y me pide hacer una predicción para el Mundial. Yo no lo tenía planeado. Había hecho una predicción para un Boca River en Instagram, muy cortita, nada que ver con esto. Y primero me va nombrando selecciones, están los dos videos. Si ustedes quieren pueden ver los dos videos, están el de las selecciones y el de la final. Entonces yo le digo, mirá, esta selección no va, esta sí, está el video para que lo vean. Y esto fueron 6 meses antes del Mundial, 6 meses antes. Entonces él me pide hacer eso. Yo le digo, ¿qué selecciones? Y me sale que la final era Argentina-Francia. Yo no sabía si se iban a cruzar, si no daba el fixture, si daba. La cuestión es que esa final se dio, esa final se jugó. Los que estuvieron en el canal sintieron muchas emociones muy parecidas a mí. Les quiero mandar un abrazo muy grande hoy, que estoy acá con la misma energía y es un video que para mí no es lo mismo. No es lo mismo porque cambiaron muchas cosas, porque fue muy fuerte toda esa experiencia, no solo del Mundial, sino de haber compartido con ustedes esa emoción y ese misterio, que no es algo que yo traté de generar, sino que se dio en el canal, y ustedes saben que en este canal no se especula, que leemos las energías, así como vimos la caída de muchas figuras de poder, como vimos presidentes, como vi muchísimos fenómenos históricos, y en el fútbol, Champions, de todo, y el éxito de la escaloneta en Qatar vimos también, y hoy las cartas, espero y así confío, porque fue el momento que lo sentí, nos den una revelación. Antes de la primera tirada, suscríbanse y activen la campana, por lo que vamos a ver hoy marcará el camino de la selección argentina, y espero, lo estuve rehuyendo mucho, que sea con éxito. Acompáñenme en esto. Vamos a ver lo primero. Lo primero que quiero ver es la energía de Leo Messi. Cómo llega físicamente, si el tarot lo ve como un líder absoluto como fue en Qatar 2022. A los que quieran ver los comentarios van a ver en esos videos que les estoy comentando de Qatar, que casi todas las cosas que hablamos, incluso algunas que ni yo registré, que registró la gente, se cumplieron. Para mí fue un estado bastante extraño el que viví durante toda esa Copa del Mundo, en el que por más que uno se dedique a esto, las energías, las cosas que pasaron, la gente que conocí con respecto a toda la situación, inclusive de otros países que se dedican a la parte energética, muy extraño todo. Pero bueno, vamos ya, que voy a empezar con esto. La hice muy larga, pero tenía ganas de contarles eso que nunca se lo conté, además de otras cosas inexplicables que me pasaron durante ese Qatar 2022. Pero bueno, vamos a ver cómo está nuestro líder Leo Messi. Yo lo vi en el partido, lo veo, no lo veo muy bien, pero bueno, ya saben que esta escaloneta en Qatar empezó también muy mal y terminó haciendo feliz a todo un país, 5 millones de personas en la calle. Bueno, lo primero que vemos en Leo es que no está en su mejor momento. Yo voy a decir lo que salga. Por supuesto que quiero que Argentina salga campeón. No entiendo tampoco a la gente que me cuestione qué va a decir que gana Argentina. Yo voy a decir que gana Argentina si me sale, porque es lo que hice siempre, porque nunca les mentí. Si me sale, a veces puedo tener tendencia, porque tengo ganas de que pase, pero las cartas salen. Me sale que Lío está de basto.
Es un caballo de basto, no está en el mejor momento físico, no quiere decir que eso vaya a influir en el Mundial, pero es lo que me cuentan ahora de cómo está llegando en este momento físicamente y a nivel de liderazgo dentro del equipo. Acá habla de que va a comenzar a trabajar más duro para ponerse a punto para el Mundial. El 1 de basto significa inicio de un trabajo más fuerte. Vamos, Lío, vamos con este Mundial. Va a empezar a trabajar más fuerte para estar en forma, para que este caballo se transforme de oro para poder ganar, o de copas. El emperador. Bueno, ya lo están viendo ustedes, fíjense, como siempre, gracias a Dios que siempre me ilumina con las cartas, que me tocan cartas que tienen que ver con lo que estamos preguntando. Fíjense que estamos preguntando por liderazgo, y aunque ustedes no sepan nada de tarot, tenemos al emperador. Y cuando yo preguntaba en mis lecturas por Messi, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una lectura similar pronto. Hoy quería ver cómo estaba la cosa. Voy a hacer una lectura para qué selecciones pueden llegar a la final, cuál sería la final y cómo se desarrollaría ese partido. No creo que lo acierte, sería demasiado. Pero bueno, ya saben, me gusta el riesgo, lo voy a intentar. Por algo me encanta el fútbol. No soy solamente tarotista, sino que soy un amante del fútbol. Messi es el emperador. Messi va a estar igual o mejor que en Qatar 2022 para esta selección argentina. No hay ninguna duda, Leo Messi es el emperador. No está siendo el emperador, tiene trabajo por delante, lo va a hacer, y de liderazgo es el emperador. Algunos jóvenes no estarían de acuerdo con Leo Messi, y piensa él sobre todo trabajar sobre esos jóvenes que están en la selección con su liderazgo. Podemos hablar de Nico Paz, podemos empezar a ver muchos jóvenes, pero bueno, Leo tiene la idea de trabajar sobre esos jóvenes antes del Mundial, de poder tener una injerencia sobre ellos. Así como pasó en Qatar, recuerden que, y bueno, y para adelante se ven peleas, eso no lo voy a negar, acá hay conflicto, lo ven en la carta, ¿no? O sea, están ahí peleando, y no es malo el conflicto dentro de un equipo deportivo. Lo importante, lo que a mí me deja tranquilo es que Messi va a trabajar la parte física, la parte que vemos acá de basto, va a recuperar su liderazgo, va a tener ascendiente sobre los jóvenes, y esto va a provocar ciertas disputas dentro del equipo. Era una de las preguntas que tenía, que es lo que voy a preguntar más adelante con la escaloneta. ¿Qué pasa con los nuevos herederos del equipo? Pero bueno, vamos a seguir. Fíjense que yo no acomodé las cartas, nada, me salió el emperador para Leo Messi. Vamos a ver si hay algún bloqueo energético. Yo lo que quiero preguntar es si, igual que en Qatar 22, alguna gente lo crea o no, donde se movieron energías oscurísimas, pero también energías benditas. Eso es lo que se movió en Qatar 2022 y soy un testigo fiel de eso. Quiero saber si va a haber un bloqueo energético, si hay advertencias, cosas que tengan que ver con conflictos. Bueno, ya vemos que una pelea hay, sobre todo con el tema cuando Lío va a buscar el tema de los jóvenes. Vamos a ver eso. Sale que se va a trabajar mucho lo anímico, esto me deja tranquilo. Sale que las herramientas como para que esté todo bien energéticamente están. El mago, el brujo, el mago, la carta saben que tiene muchas denominaciones, está también predispuesta. Estamos todos esperando esa energía que también salió del pueblo. Para poder ganar en Qatar. El hierofante, no hay mejor carta que pueda salir al lado del mago que el hierofante. Este es el poder, digamos, de la sabiduría, el poder ya formal, ¿no? Tenemos el hierofante y el mago al lado. Cualquier persona que haya leído un mínimo libro de esoterismo sabe que las cartas me están bendiciendo con respuestas muy certeras. No hay mejor compañía para alguien que practica la magia que la bendición. Esta carta también se llama el Papa, o sea, es tener la fuerza más grande desde las bendiciones para volver a tener un buen resultado. O sea, lo que sabemos es que va a haber otra batalla espiritual, no solamente un mundial de fútbol. ¿Por qué las energías eligen el mundial de fútbol? No lo sé. Parece una situación tal vez frívola. Yo la primera vez que sentí eso dije, esto no puede ser, es ridículo. Sin embargo, hay una especie de pugna
de energías negativas y positivas dentro del Mundial. Acá lo vemos. También no olvidemos que tenemos una guerra de por medio ahora. Así que esto es lo que tenemos acá. Vamos a estar bien defendidos contra las malas energías. Hay mucha sociedad, ya no nos toman de sorpresa. Y es algo que no deja dormir a muchas partes de la gente de fe, o que tiene fe en que las cosas salgan bien. Así que protección para la selección argentina desde el lugar benéfico, liderazgo de Leo Messi, recuperación física, pero algunos conflictos de pelea cuando Messi va de alguna manera a buscar la voluntad de determinados jugadores más jóvenes. Eso es lo que tenemos acá. Vamos a ver ahora si las cartas bendicen a estos nuevos jóvenes, a Nico Paz, bueno, a muchos, ¿no?, de los que están para acompañar a Leo hacia la cuarta. Si se va a resolver este conflicto a favor de que vuelvan a ser los compañeros de Leo para poder conseguir la cuarta Copa del Mundo para Argentina. Si se produce esa sinergia. Sale una mujer de por medio. Esto sí me confundió, porque no imagino quién puede ser una mujer de por medio que estuviera trayendo problemas. Sale que quedó algo pendiente con algunos jóvenes. Da a saber qué habrá pasado. Tiene una separación interna. Hay problemas acá, con el tema de los nuevos jugadores, y algunos no ven que Leo haya actuado bien en algunas cosas, que Leo Messi haya actuado bien en algunas cosas, y hay alguna secuela acá atrás. Espero que se pueda resolver de acá a la Copa del Mundo, pero bueno, eso es lo que genera esta pelea. Fíjense que tiene lógica lo que nos sale. Hay alguna pelea, hay algo que quedó pendiente por el juicio final. Algo que se imaginó que iba a reformarse y no cambió. Tal vez tenga que ver, voy a preguntar si tiene que ver con la dirigencia también. Absolutamente, tiene que ver con la forma en que tal vez se manejaron los jugadores con respecto a la dirigencia. Hay alguna diferencia pequeña ahí en el equipo. Los jugadores sabrán si estoy diciendo algo que es cierto. Yo no lo voy a decir. Vamos a ver lo último, lo que más nos interesa a todos. Primero, volver a agradecerles que hayan compartido conmigo, que hayan escuchado parte de mi historia, aunque sea algo que quería compartir. Estoy bastante emocionado, como me pasó también en el Mundial, lo cual creo que es un buen síntoma. Aunque la vez que hice la predicción que terminó en Qatar 2022 no estaba emocionado, realmente lo tiré como sin importarme, pero bueno, significa bastante para mí. Y vamos a ver la carta final, vamos a ver donde se revela la carta que nos puede dejar sí o no, si Argentina sería, como están las energías ahora, campeón en el Mundial 2026. Vamos. Sale que hay un guerrero herido. Sale que sí, pero no me sale una carta de campeonato. Sale el loco. Yo busco un arcano mayor cuando saco así. Pues me dicen, ¿por qué sacas así? Busco un arcano mayor. Me sale que hay... Es lo mismo que yo vengo notando, y creo que ustedes también, ¿no? La carta del loco. Hay un poco de una conducta un poco adolescente, a diferencia de la conducta soñadora que tuvieron los jugadores en Qatar, ¿no? Esperemos que esto cambie. Hay una idea de no medir las consecuencias de lo que hacen, muy poética por otro lado, muy soñadora por otro lado, pero hay una idea de no medir del todo las cosas que están haciendo, algunas cosas cómo se manejan, y eso podría hacer que no lo hagan, que no lleguen a ganar la Copa 2026. Por ahora no es un firme candidato a Argentina, pero sale con el loco. Si este loco madura, si este loco pasa todo esto que estamos acá y puede romper todo esto, esperemos que podamos tener nuevamente a Argentina campeón en Estados Unidos, en México y Canadá, y realmente hagan feliz de nuevo a más de 5 millones de personas, como fuimos nosotros, que parece que fue hace 100 años. A todos les quiero decir que estuvieron conmigo y que les agradezco infinitamente a todos los que me dicen que cuando recuerden ese Mundial, por una pequeña cosa o muy grande cosa, recuerdan algo de las lecturas que hicimos y de cómo aguantamos los nervios y cómo rezamos para que estos chicos den ese
ese batacazo impresionante que tiene al mundo sorprendido aún hasta el día de hoy. Un abrazo muy grande a toda la gente que me mira desde afuera también, con el respeto de siempre, pero con el corazón bien argentino. Muchas gracias.